Dios habita en 3 lugares. Dios no está en todas partes. Él ve todo, pero Él no puede estar en todas partes. Porque hay limitaciones que Él mismo estableció por su santidad. En Isaías 57 dice que Él habita en la altura, que es la eternidad. Él también habita en la santidad, pero también con el quebrantado de espíritu, con el que le ama, con el que le teme. Aleluya. Cuando Dios vio en Sodoma, en Gomorra, la iniquidad, la maldad, Él dijo: no puedo ir. Él escuchó, Él vio, pero Él envió ángeles allí. Porque hay lugares donde Dios no puede estar porque es tanta su santidad, tanto su poder, tanto su majestad, aleluya, que todo podría ser destruido. Las vidas no aguantarían la santidad del Creador. Por eso cuando viene Dios a través del ángel de Jehová a visitar a Abraham, viene Jehová, viene Yahweh, pero también vienen 2 ángeles acompañándole. Yahweh se queda con Abraham y Abraham intercede por el pueblo. Pero los ángeles sí van a Sodoma en rescate de Lot y su familia. Porque los ángeles sí pueden ir a antros, los ángeles sí pueden ir allí donde hay pecado, iniquidad, para rescatar, para liberar, para romper las cadenas. Aleluya. Porque son emisarios, son mensajeros de Dios. Pero Dios solo habita en la eternidad, que es la altura. El cielo es mi trono, dijo el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Por qué? Porque Dios habita en la altura, en la eternidad, pero también habita en la santidad, un lugar donde le damos lugar, una casa, un hogar, aleluya, una congregación. Ahí está Dios. Pero también con el quebrantado de espíritu, con el que tiene hambre de Él, el que le recibió a través de recibir a Jesús. Allí está el Señor. Allí está Dios. Dios está en mí, Dios está en ti. Desde el día que dispusiste tu corazón a entender, a enamorarte del Señor, a arrepentirte de tus pecados, allí vino el Señor a habitar en ti por medio del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice, gloria a Dios, dijo Jesús: vendremos y haremos morada contigo, viviremos contigo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahora vive en ti. Pero cuando tú le das lugar en tu casa, en tu hogar, ya no vive solo en ti, sino que vive en tu casa. Los ángeles pueden estar en tu casa con libertad porque no habita la iniquidad. Porque tú adoras, porque tú exaltas, porque tú le das gloria a Él. Aleluya. Ese es nuestro Dios, un Dios de milagros, un Dios de poder. Aleluya. No he entrado ni al tema, ya estoy predicando. Hoy les quiero hablar sobre el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Pero le pido al Espíritu de Dios que tome mi cuerpo, que tome mi humanidad, que tome mis labios y que enmudezca a Jonathan Díaz, que enmudezca al hombre carnal, al hombre, y que sea el hombre espiritual, que sea el Espíritu de Dios transfiriendo, trayendo vida, trayendo palabra, vivificando con el poder de su palabra. Porque su palabra es como fuego que quema y como martillo que quebranta. Aleluya. Aleluya. Que seas tú, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor habita en la altura, en la eternidad, pero también habita en la santidad y con el quebrantado de espíritu, con el que le ama.
en el que le obedece. Gracias, Señor. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Es lo que muchos se preguntan, aleluya. ¿Qué es? ¿Tú qué piensas? Si puedes escribir, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué dices? ¿Qué piensas sobre el temor a Dios? Carlos David, amado, bendiciones. Gracias, mi amado. ¿Qué es el temor a Dios? Un abrazo para ti también, Carlos David, bendiciones. Desde Bogotá, Colombia, para Puerto Rico y el mundo, aleluya. El temor a Dios no significa tenerle miedo como a un tirano, sino tener una profunda reverencia, respeto y asombro por su santidad. El temor a Dios no significa tenerle miedo como si Él fuera un tirano, como si fuese un Dios cruel, como si fuese un padre malo, sino que el temor a Dios es una profunda reverencia, respeto y asombro por su majestad, por su santidad, por su justicia, por su amor. Aleluya. El temor a Dios incluye obediencia, amor, reconocimiento de quién es Él. Aleluya. Nora, doncella de Cristo, bendiciones, Nora, bendiciones. Eres venezolana, vives en Bogotá, gloria a Dios, amada. Carlos David, bendiciones, gracias, Carlos David, Dios bendiga tu generosidad con esas rosas, mi amado. Entonces escucha, el temor a Dios no significa tenerle miedo. Él no es malo, Él es bueno, Él nos ama, Él nos quiere ayudar, Él nos quiere guiar, aleluya. El temor a Dios significa tener una profunda reverencia, respeto y asombro por su santidad, por su poder, por su justicia, por su amor. Ese es el temor a Jehová. En el hebreo significa lo mismo y en el griego, temor, reverencia, respeto profundo por Dios. Y esa misma reverencia y respeto que tú le tienes a Dios produce en ti un deseo de obedecerle, un deseo, un anhelo de servirle, de amarlo, de respetarlo, aleluya. El temor de Dios en un ser humano, en una persona, hace milagros, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? El temor a Dios. Elsa del Carmen Soto González, bendiciones, amada Elsa. En el Salmo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, a Jehová, aleluya. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal, el conocimiento. Una persona que teme a Dios, Dios sonríe, Dios lo sorprende. Por eso dice la Biblia, el que se acerca a Dios, el que le obedece a Dios, Dios le recompensa. No hay persona que busque a Dios no reciba recompensa. Toda persona, hombre o mujer, niño o niña, el que busque a Dios, Dios le recompensa. Aleluya. Carlos David, Dios te bendiga, mi amado. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, te amo, Espíritu Santo, te amo.
Ejemplo, mira, en Filipenses 2, versículo 12. ¿Cuántos estamos aquí conectados? Aleluya. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Vuelvo y leo para que Dios nos dé entendimiento. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir el apóstol ahí? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere decir, ocúpate en amar, en temer, en respetar a Dios con temor y con temblor. ¿Para qué? Para la salvación. Aleluya. ¿Por qué es importante el temor a Dios? Por eso en Proverbios capítulo 1, verso 7 nos dice por qué es importante el temor a Dios. Debemos inculcarle a nuestros hijos en nuestra casa el temor a Dios, la reverencia, el respeto a Dios. ¿Cuántas personas han visto que hacen burlas en programas de televisión, en Reels, en TikTok, en muchas cosas, hacen burlas de las cosas de Dios? Y dicen Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El que no quiere buscar de Dios, aleluya, el que no ama a Dios, el que no respeta a Dios, es un insensato, falto de entendimiento. No tiene entendimiento porque desprecia la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántas personas por una palabra, gloria a Dios, sus vidas cambian? Tú no puedes ser sabio si no tienes temor al Señor. ¿Qué hace la sabiduría, el temor a Dios? Nos aparta del mal. Nos aparta del mal. En Proverbios 16, verso 6, en Proverbios 16, verso 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aleluya, aleluya. Escucha esta palabra, amado, amada. Si en tu vida, en tu casa, no hay temor de Dios, ellos van a seguir pecando. Si tu esposo no tiene temor de Dios, si tu esposa no tiene temor de Dios, van a seguir haciendo lo que les viene en gana. Lo único que hace que la persona deje de pecar es el poder de Dios, el Espíritu Santo, aleluya. La persona o la presencia del Espíritu Santo en el hombre que produce el temor reverente, el respeto para que se aparten del mal. Por eso la palabra de Dios nos dice, gloria a Dios, la palabra de Dios nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de él, se apartan del mal. Aleluya. Por eso debemos decirle al Señor, Señor, ayúdame, que tu temor esté en mi vida, que yo te respete siempre, que te ame. Aleluya. El temor al Señor, el respeto, nos va a ayudar a vivir una vida en santidad. Eso está en Proverbios 16, verso 6, Pati. Proverbios capítulo 16, versículo 6.
Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando ores por tus hijos, por tu familia, por tu casa, dile, Señor, que el temor tuyo se apodere de ellos. Que el temor tuyo se apodere de mí, Dios mío. Aleluya. Es lo único que nos va a ayudar para vivir en santidad. Gloria a Dios. Entonces, Dios se complace en los que le temen. En Salmos 147, si puedes ir ahí a buscar el versículo o anótalo para que Dios te dé revelación. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios se complace en los que le tememos. Dios sabe que tú eres débil. Dios sabe que tú eres carne, que tú eres polvo, que somos polvo. Él sabe tus debilidades, tus luchas. Él sabe tus tentaciones, tus conflictos internos, tus problemas familiares, sentimentales, emocionales. Él conoce todo de ti. Pero Él también conoce lo que hay en tu corazón, lo profundo. Él sabe si le temes, si lo respetas, si lo amas. Él sabe. El Señor en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. El Señor dijo, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos. Allí dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice, ahora pues Israel, que pide Dios, Jehová Dios, tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos. Eso es lo que pide nuestro Dios. Eso es lo que pide nuestro Rey, que lo amemos, que lo respetemos, que lo honremos, que le demos el lugar que Él se merece en nuestras vidas, en nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Él y que andes en todos sus caminos. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 17, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Habla del temor reverente. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca. El temor que tenía, la palabra temor, respeto que tenía Noé, produjo obediencia. Si tú quieres obedecerle a Dios, si yo quiero obedecerle a Dios, debo tener el temor de Él en mi vida. Amarlo, respetarlo, para poder obedecerle. Allí en Génesis capítulo 42, versículo 18,
José, el hijo de Jacob, él dijo una palabra que produjo un antes y un después. Él dijo: yo temo a Dios. Si alguien te dice que peques, ¿tú qué debes decir? Yo temo a Dios. Si alguien te dice miente, tú vas a decir: yo temo a mi Dios. Yo le respeto a Él. Y porque le amo, porque lo respeto, prefiero quedar bien ante Él y no ante los hombres. Aleluya. Allí José resistió el pecado por temor a Dios. La única manera de triunfar sobre el pecado es el temor del Señor. En Hechos capítulo 10, versículo 2, hubo un hombre llamado Cornelio, un hombre piadoso, pero la Biblia dice que él era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Vuelvo y repito, cuando digo temor no es miedo, es respeto, reverencia. Amén. Aunque Cornelio no era un judío, Dios lo honró por su temor reverente y quedó plasmado su nombre y sus hechos en la palabra. El temor que lleva obediencia no se trata solo de sentir respeto, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. El temor de Dios, el respeto, la reverencia nos va a ayudar a decir no al pecado. ¿A qué nos va a ayudar ese temor de Dios? A decir no al pecado. Cuando tú tienes temor a Dios, Dios te va a dar sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando tú temes a Dios, Dios te va a dar sabiduría para todos los roles de tu vida. En lo que vayas a hacer, lo que vayas a emprender, Dios te va a dar sabiduría a medida que tú le respetes, le honres y le des prioridad a Él. El temor quita el orgullo, quita la arrogancia, la prepotencia, nos hace más humildes, más sencillos, más sumisos a su presencia, a su voz. En el Salmo 34, allí se describe la bendición del que teme a Dios. Salmo capítulo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y él lo oyó. Y él lo libró de todas sus angustias. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh poderoso nuestro el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Solo el que teme a Dios, el que tiene al Señor, Dios los guarda. Por eso dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen.
Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan, los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, bendito sea su nombre por siempre. Hermoso ese salmo para que lo medites. Salmo capítulo 34. Gloria.